Hay algunos textos en la palabra que vamos a considerar, pues en ella hay mucho, pero algunos puntos en ella a considerar: ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Para alcanzar, porque muchas veces nos quedamos viendo la vida de algún hermano, de alguna asamblea, de alguna familia, que cómo llegan a alcanzar en la vida una bendición, un bien que se llega a obtener de Dios. Y porque hay bienes, hermanos, yo estaba mirando en la palabra que la Escritura dice que los bienes que se adquieren a la ligera, dice la palabra, que a la postre no vienen a ser de bendición. Quiere decir que hay muchos bienes que se alcanzan en la vida que por el esfuerzo, el sacrificio propio del humano, y que así como lo adquiere, lo recibe, lo alcanza de la manera que él cree, puede, pero que a la postre dice la palabra que no son de bendición, mientras que el Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que aquella bendición que se recibe, se alcanza de las manos de él, viene a alegrar y no añade tristeza. Pero ahora en texto, en la pregunta primero dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de él, cuando se habla de un monte, cuando se habla de una elevación, una altura, pero aquí se habla de los cielos, y aquí en la palabra dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dios tiene un lugar, y ese lugar no es para todos, ¿verdad? Póngale que el Apocalipsis 3:21 declara que al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo. Cristo hace una promesa, pero la promesa para estar con Él, para que se siente con Él, estar donde Él está, es para el vencedor. Ahora aquí la Escritura declara que ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Vale, que literalmente sobre la tierra podemos considerar en las Sagradas Escrituras que hallamos un monte, ¿verdad? Está el monte de Sión, y en Jerusalén se habla, o en Israel se hablan de muchos montes, pero subir a un monte, vale, que cuando Dios se le manifestó a Moisés en el Sinaí, no todos subieron para ver o para estar con Dios. Le habla a Moisés para que se llevara a Aarón y a alguno de los ancianos, pero le dejó cierto límite donde iban a estar. Y tú subirás conmigo, le dice Dios a Moisés. Y luego el límite para el pueblo, para que no traspasen los linderos que Dios había colocado. No nomás era de subir a un monte, llegar y hablar con Él. Pero ahora en el texto, si nosotros pensamos de las alturas, nosotros tenemos la entrada, el acceso a los cielos por medio de la sangre de Cristo. Por ejemplo, Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, cuando él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo el Señor. Nosotros podemos pensar de que tenemos un lugar en los cielos, en los lugares celestiales, pero ha sido por medio del Señor Jesucristo. ¿Quién estará en su lugar santo? Él tiene un lugar, Él es santo. Ya le decía que le mencionaba el Apocalipsis 3:21,
donde se escribe que el vencedor estará en ese lugar. Pero ¿qué hay que vencer? Juan dice en su primera carta, en el 5, 3 y 4, ¿quién es el que vence al mundo? Está el mundo, está la carne. ¿Y cuántas cosas hay que vencer para qué? Para que uno pueda llegar donde está el Señor. Pero ahora el texto 4 da la respuesta, dice: limpio de manos y puro de corazón. De la pregunta viene a la respuesta, dice: limpio de manos. Cuando se habla de las manos, vale que ahora los que en las Escrituras llegamos a ver que los antiguos, cuando oraban, ellos alzaban su mano en señal de que ellos se sentían limpios, sin ofensa. Ellos mostraban su mano de no haberlo manchado en algo, metido en algo, participado en algo, que sentían tener una conciencia limpia ante los ojos de Dios. En la actualidad nosotros no vamos a orar así, ya con las manos en alto. Póngale que Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos pues a Él con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, cuando es mala, póngale en Hechos 24, 15. Cuando el apóstol habla acerca de la resurrección, el hombre dice: por lo cual procuro tener una conciencia limpia ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, de las manos limpias se habla de la conciencia. Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8, donde describe y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero ahora, al ver el texto, el limpio de manos, el limpio de manos. Cuando la conciencia nuestra viene a ser mala o a contaminarse, nosotros quisiéramos subir a las alturas, como aquellas frases de aquel coro que dice: sube a las alturas donde está Jesús y te hallarás rodeado de su luz. Sube a las alturas. No quisiera llegar donde Él está en el tiempo de la oración para hablar, para alcanzar, para exponerle la necesidad, las penas, la angustia. Pero ahora en la palabra venimos a ver que el que recibe la bendición de Dios es el limpio de manos. Estaba viendo que el escritor a los Hebreos habló diciendo que la sangre de Cristo no solamente sirvió para limpiarnos del pecado, ¿verdad? Creímos en Él, en que la sangre nos limpia de todo pecado, sino que también la palabra dice que purificará vuestras conciencias. Quiere decir que cada día que pasa, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el 4, 27 o 26, donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno llega a ofender a alguien en el día, se siente mal. Bueno, la conciencia, como David llegó a decir, redarguye, reprende, le avisa si actuó bien o actuó mal. Pero ahora, antes que el sol caiga, el hombre tal vez siente haber ofendido y quiere estar tranquilo, limpio de su conciencia, porque quiere hablar con Dios, quiere administrar algo en la presencia de Él. Va y el perdón restaura la amistad y convierte a la conciencia, le da la paz y la tranquilidad de no tener cierta ofensa. Pero ahora aquí dice: el limpio de manos y puro de corazón. Cuando se habla de puro de corazón, la pureza que se viene a ver en la vida, la sinceridad o la integridad de la vida del humano que tiene ante los ojos de Dios.
porque cuando no hay pureza de corazón, muchas veces hay cosas que se hacen y se hacen fingidas, fíjense, hermano. Y cuando se está haciendo algo fingido, se mira la inconformidad porque hay murmuración, no se hacen bien las cosas y entonces no se viene a ver que lo que está haciendo lo está haciendo con sinceridad. Pero cuando hay pureza de corazón, la palabra nos describe que aquel hace las cosas como para el Señor y no como para los hombres. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar el alma a cosas vanas es mirar, confiar, en algún ídolo, en alguien que crea poder usted esperar de él una salvación, un socorro, un auxilio. La palabra dice ni jurado con engaño, ni jurado con engaño. Nosotros, hermanos amados, cuando miramos el texto, estaba viendo en Deuteronomio 26, 17, que desde el día en que usted y yo dimos ese paso de obediencia para decir, quiero bautizarme, el texto dice, hoy has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios, que vas a obedecer sus mandamientos, que vas a andar en sus estatutos. Y viene Dios y dice, y Dios también declara que Él va a ser tu Dios. Hay un juramento cuando uno dice está dispuesto. Los que han pasado, los candidatos a bautismo, pareciera no ser un juramento, pero viene usted, la palabra dice, has declarado que Jehová es tu Dios, has declarado que vas a andar en sus caminos, que vas a obedecer sus ordenanzas. Pero de pronto solo se dice, tal vez se bautizan hoy, al mes, a la semana, ni al año, ya no está en comunión el hermano, y jurado con engaño. ¿Qué bendición quiere usted? ¿Qué bendición anhelo yo de Dios? Y ahora en la palabra dice que el que es limpio de mano, puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, él, la palabra dice que él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Yo estaba viendo un texto que en la palabra dice, y tendremos justicia, dice el texto, cuando obedeciéremos. A veces usted y yo queremos justicia del Dios de salvación, pero la justicia de Él viene a funcionar cuando usted obedece lo que Él manda hacer. Pero aquí nos ocupamos en que Él recibirá bendición. Miremos el Salmos también 21, en la vida de Cristo. Nosotros nos quedamos viendo la vida del Señor y ahora oiga lo que dice el Salmo 21. Y el verso a leer es el verso 3. Oiga lo que dice el Salmo 21:3, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Yo estaba viendo aquí en los textos que siguen como la vida eterna que fue demandado de Dios, pero fue una bendición para nosotros. Pero ahora, cuando dice que le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, esa bendición de bien, hermanos, que Cristo recibió fue la salvación. Démosle lectura para volver aquí a este Salmos, pero le voy a mostrar el Salmos 3 y el verso 8. Oiga cómo dice el Salmos 3 y el verso 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora dice que la salvación es de Jehová. La salvación viene de Él, Él se la da, y dice que salió Dios al encuentro de Cristo con bendición de bien.
La salvación de Él, la salvación es una bendición, pero ahora dice es una bendición de bien, derramada como el texto leído del Salmos 3:8, que esa bendición, dice la palabra, sea sobre tu pueblo, sea tu bendición. Cuando Cristo vino, por ejemplo, en Hechos 13:46, Pablo le habló primeramente a los judíos y le dice a los judíos: a vosotros, primeramente era necesario que se os anunciase el Evangelio, puesto que la desecháis y os juzgáis indigno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Vale, que la bendición Dios la derramó, la quería dar a su pueblo. Estaba viendo en Hechos también 3:26. A vosotros la bendición, la salvación, se os anunciase el Evangelio. Pero los israelitas no quisieron, hermano. Ellos no apreciaron la salvación. Cuando ellos desecharon la bendición que Dios les había enviado y que iba a ser derramado sobre su pueblo, ahora Pablo dice: he aquí, nos volvemos a los gentiles oyendo la palabra, glorificaban a Dios. No quisieron esa bendición. Y al haber rechazado la bendición del Evangelio, por eso Pablo dice en Romanos 15:29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio, porque el Evangelio es una gran bendición. Cuánta gente que aún no ha creído y desprecia, rechaza la salvación, el Evangelio, no se dan cuenta que es una riqueza que Dios adquirió de Dios y que Él no se quedó con ella. Nosotros trabajamos, usted trabaja, y todos adquirimos algún bien, una riqueza, pero todo lo acaparamos y uno trabaja para sí, para su familia, para sus hijos, pero ahora él adquiere aquella bendición, pide aquella bendición y no se queda con ella, sino que la derrama sobre su pueblo, como le leía el Salmos. Por eso dice que salió Dios al encuentro de él con bendiciones de bien, pero esa bendición ahora para derramarlo sobre su pueblo. ¿Hace cuándo recibió usted esa bendición? ¿Cuánto ya la recibieron, la salvación, y no se han bautizado? Llegan a tener en poco, pero ahora la palabra dice: él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Pero ahora yo quiero alcanzar bendición de Dios. Ahora en la palabra nosotros nos quedamos viendo la vida del Señor, y ahora en ella nos muestra de hombres que alcanzaron bien de Dios, pero esa bendición, hermanos amados, nadie lo puede quitar. Esa es la bendición, la salvación no se pierde. Yo estaba viendo el libro de Job en el capítulo 34, verso 12. Por cierto, dice que Dios es justo y Él no pervierte el derecho. Él es justo y no pervierte el derecho. La bendición del Evangelio recibida, habiéndola aceptado, es un derecho que Dios ha dado, que no la pervierte. Él no la quita. Él no dice: bueno, por cuanto me ha desobedecido te la quito, no mereces. No, hermano, Él no pervierte el derecho. Lo que Él nos ha dado, la palabra dice que es un regalo, un don, y que es irrevocable. Pero ahora en las Sagradas Escrituras miremos lo que nos muestra usted y yo. No solo recibimos una bendición, hay más bendiciones en la vida. ¿Qué anhela usted? Un bien de Dios. ¿Qué anhela usted? Por ejemplo, el Proverbio 18:22 dice que el que haya esposa, haya el bien. La esposa es un bien que se puede recibir de Dios cuando alguien lo busca de Dios. Una casa, un carro, un terreno. Mientras se vive sobre la tierra, hay bienes que se llaman bendición de Dios.
Pero ahora oigamos lo que nos muestra el Salmo 133. Oiga este salmo para usted, tal vez un texto que ya lo tiene de memoria, pero hoy el Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora, si venimos a ver el resultado de la armonía, el verso 3, que viene a ser como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque el texto nos declara, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuán importante es tener o gozar de la armonía, fíjate, hermano. Cuando hay armonía se mira la comunión que se llega a gozar, cual en la pareja, en el matrimonio, venimos a ver la armonía que se tiene. Y esa armonía se viene a exteriorizar y hasta inculcarlo en los hijos que vienen viendo ese matrimonio que goza de esa armonía, porque hay parejas que viven juntos. Yo oía la expresión de una mujer que decía: yo vivo con mi marido, decía, pero solo por mis hijos. No viven, no gozan esa armonía, ¿verdad? Viven problemados, con dificultad. Tal vez cada quien ora por su lado, cada quien clama a Dios por su lado, y de esa manera, ¿cómo quiere usted, cómo quiero yo alcanzar una bendición de Dios así? ¿Cuál en la asamblea? En la asamblea venimos a considerar que cuando la congregación goza de plena armonía, tal vez en distribución de trabajos, de repente los ancianos llaman: bueno, hermano o hermana, va a trabajar usted y usted con ella. Cuando hay armonía no está viendo quién queda con ella, quién va a trabajar con ella, quién va a caminar con ella. Ahora, cuando no dice: yo no voy a trabajar con ella porque no me llevo, ella no me puede ver, tal vez porque es ciega, o dice: yo no me trago a esa hermana, ni ella a mí, ¿verdad? Vienen las inconformidades, se vienen a ver que no se goza de esa armonía. Póngale que se viene a ver cuando hay armonía hasta en las asambleas. Había nuevas celdas, zona 3, hay conferencias en la zona 12, se cierra la sala, todos a la conferencia, se goza de armonía. Ahora, cuando no, probable que la dejen abierta, ¿verdad? Tal vez lejana, pero eso se viene a llamar manifestación de armonía también. Pero cuando no, dicen: bueno, nosotros no vamos allá con ellos, ni ellos vienen aquí con usted. Entonces se viene a ver, tienen aquella bendición, claman a Dios, congregan a la congregación, tratan de hacer cierto movimiento, pero no experimentamos el bien de Dios que Él quiere derramar por falta de armonía en la congregación y que se llega a ver. No la disfrutamos. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de Él? Y en la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Que se llega a gozar esa armonía plena, la bendición de Dios viene y se manifiesta. Fíjese, hermano, Él recibirá bendición del Dios de salvación. Oiga la palabra, esa es promesa de Él. Y Él, cuando Él habla o nos muestra algo, miremos lo que dice el libro de Deuteronomio 28, un texto que tenemos aquí en este sagrado libro, en Deuteronomio 28, y oigamos lo que dice el verso 2, 28, 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿cuál es la condición que el Señor le expuso a Israel? Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres. ¿Cuánto vale la pena, hermanos, oír la voz del Señor?
Yo estaba viendo lo que el Señor le dijo a Israel desde el tiempo de vuestros padres, le dice Dios a Israel: habéis apartado vuestro oído para no oír la ley de Jehová. Israel ya no quiso oír a Dios, hermanos. Si había una santa convocación, si había que tratarse de leer la ley, ya a Israel ya no le interesó oír a Dios. La palabra dice en el libro de Nehemías 9:26 que ellos echaron la ley tras sus espaldas y no oyeron a Dios. Un proverbio dice que el que aparta su oído a la ley de Dios, también su oración viene a ser abominable, dice la palabra. Fíjense, hermano, usted quiere que Dios le oiga, pero usted no quiere oír a Dios. Yo quiero que Dios me atienda. Es probable, llegamos ante Él y decimos: Señor, y le exponemos las penas, la necesidad, las angustias que muchas veces vienen y agobian la existencia, pero a veces Dios nos oye, pero no actúa, hermano. Dios nos oye, pero no actúa, porque yo y usted no oímos a Dios. Yo estaba viendo lo que Isaías 1 y el verso 17 dice: si me oyeren, van a comer el bien de la tierra, van a disfrutar el bien de la tierra. Pero ¿cuánto vale la pena oír a Dios? ¿Cuál el que oye ha oído a Dios? No solamente viene y tal vez cuando está en la presencia del Señor, hasta es probable que me venga a la cabeza y dice: tiene razón el hermano, dice, y nosotros al hermano le damos la razón, sí, es cierto lo que dice el hermano, es verdad. Pero es que debemos reconocer que la palabra es de Dios. Él nos la está mostrando, Él nos la está declarando, y el que oye a Dios ha sabido ir desde el principio, habiendo creído en el Evangelio, sabe oír a Dios. No solamente sabe que el bautismo es un mandamiento de Él, da ese paso de obediencia para hacerlo, sabe oír a Dios. Es aquel que procura servirle de la manera que agrada al corazón de Dios. Y la palabra dice, si usted le da lectura al capítulo 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero si oyeres la voz de Él. Cuando alguien oye la voz de Él, no solamente viene y es cierto, no, sino que Santiago llegó a decir que no viene a ser aquel hombre, aquella mujer, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y la palabra dice que no es bienaventurado el oidor simplemente porque viene y oye, sino el que oye y hace la palabra del Señor. Fíjese, hermano. Entonces las bendiciones vienen y la alcanzan a uno. Fíjese bien. Le voy a leer este último texto en el libro de Ezequiel 44. Oiga, el libro de Ezequiel 44 tenemos un texto a leer en el verso 30. Vea lo que dice el capítulo 44, verso 30. Y las primicias de todos, los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Y asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. En la ley se estaba escrita que el pueblo debía darle al sacerdocio las primicias, las ofrendas, tenía que dársela a él porque a aquel estaba dedicado a la ley de Dios, y como su dedicación, ese era el oficio, el pueblo tenía la responsabilidad de darle a aquel sacerdote para que él desempeñara sin pena alguna. Hoy en la actualidad podemos ver, no solamente vamos a considerar, tal vez están los siervos, están los ancianos, pero hay
enfermos, hay pobres, hay necesitados. ¿Y cuánta necesidad en la obra del Señor? ¿Qué consideramos en el texto? Que cuando el hombre y la mujer vienen a ser liberal, se oye de una edificación, se oye de la conferencia, se oye de cualquier pena que pasa en la obra, y el hombre como la mujer vienen a manifestar liberalidad, generosidad en todo lo que Dios manda. La palabra dice, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué hace el hombre con ello? Para que repose la bendición en nuestra casa. Si usted y yo queremos que esa bendición sea permanente, estable, que aquel fluir que emana de Dios, de bien, de bondad y misericordia, la quiero yo experimentar cada día en mi vida, y usted la quiera vivir y gozar, entonces el Señor nos muestra, hermanos, puntos, parte de la palabra, para que yo experimente el bien, el favor y la misericordia de Él, porque yo puedo hacer que esa bendición se escasee, se aleje, se vaya de mí, cuando yo soy aquel que impide la bendición que quiera Dios darnos en la vida. Por eso, hermanos, mientras estamos sobre la faz de la tierra, Él trata de alumbrarnos el entendimiento para que esa bendición la recibamos del Señor como Cristo la recibió y la derramó sobre su pueblo. Así nosotros recibimos bendición de Él cuando hacemos lo que Él nos manda. ¿Y qué hacer para que esa bendición repose siempre en nuestra vida? Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, las que nos ha hecho ver, Él la bendiga en cada corazón.